Iba a presentaros ya. ¡Hola! ¡Genial! Hola. Bienvenidas al directo. Con la pantalla blanca. Directo a 3. Ese es mi primer directo a 3. Me encanta. Yay. A ver si sobrevivimos, que es mucha gente en pantalla eso, pero seguro que es genial. Se puede. Las Se puede, primeras se puede. Aquí las expertas dicen que se puede, o sea que perfecto. Bueno, pues el tema, hoy están aquí Bea y Nuria de Indagora Psicoterapia. Ahora me gustaría que os presentarais y hablaremos de uno de los temas que quizás más nos cuesta hablar, ¿no? Dentro de la comunidad no monógama ética, si es que eso existe. Las personas que estamos más en la no monogamia ética, nos cuesta a veces reconocer que también hay patrones que no funcionan, ¿no? Dentro de este tipo de relaciones. Así que, bueno, para aquí tenemos a alguien que está constantemente pues, atendiendo personas que quizás se encuentran con estas dificultades y trataremos mucho estos temas, ¿no? Las no monogamias en conflicto, cuando hacen más mal que bien, ese era el subtítulo, ¿no? Y me parece que enfoca bastante en los aspectos que podemos tratar hoy. Lo primero es si queréis presentaros, contarnos un poco cómo ha sido, pues, cómo habéis llegado a ser, pues, psicoterapeutas inclusivas con la no monogamia, ¿no? Pues fue una tarde tomando un café. Oye, Nuria. Es verdad, fue así. Bea me dijo, oye, Nuria, ¿sabes que no hay muchos psicólogos que sepan de esto y que lo incluyan y tal? Y dije, ah, sí, porque Bea estaba metida en ello, yo aún no. Y sí. Y me dijo, ¿qué? ¿Vamos? Digo, pues vamos. Esto fue hace 6 años, por ahí, Sí. Hace un porrón. Sí. 6 años ya, wow. O por ahí, sí. Pero bueno, un poco con la idea que al final, pues, bueno, conocemos estas relaciones, tenemos un espacio de psicología y psicoterapia que se llama Indágora, entonces estamos especializadas en diversidad, tanto diversidad relacional, ¿no? Como diversidad de identidad, de orientación sexual, pues entonces es que no nos quedaba otra que abrirnos a... Claro. Cuadraba bastante con nuestra visión, ¿no? ¿Creéis que ha habido evolución en estos 6 años? ¿Sí? Sí, ¿tú no? Sí, porque ahora hay más gente que habla de ello, un montón. Y claro, todo el trabajo de comunidades previas que se ha estado haciendo en cuanto a la ética, en cuanto a la responsabilidad afectiva y de los cuidados, todos esos debates que surgieron en aquel entonces, ahora la peña pues ya lo tiene más accesible, ¿no? La gente que viene de nuevas y tal, tiene como ese material ya más al uso, ¿no? O sea que creo que nos estamos acercando de otra forma, con más bases, ¿no? A Muy estos mundos bien. relacionales. Vale, ¿y eso creéis que ha funcionado mejor? Claro, como la gente llega con más base, quizás ya se enfoca más a lo que le puede ayudar más, ¿no? Sí. Bueno, yo quizás diría que hay de todo, Que lo ¿no? dudo Como... ahora. Sí, es como, bueno, hay que sí y hay que no. Porque al final es un poco cómo te acercas, ¿no? A este tipo de relaciones, con qué visión, y más si siendo, bueno, desde terapia creo que es muy importante, pero creo que eso es el tema de otro, de otro directo. ¿En qué sentido? Pero, Porque igual nos interesa bueno, también. sí, al final un poco como desde la psicología, ¿no? Muchas veces se estigmatiza, ¿no? O, yo qué sé, típico que si tienes una relación abierta es porque tienes miedo al compromiso, ¿no? Claro. O, bueno, un poquito por ahí hemos escuchado cada cosa, ¿no? Que hay gente que llega aquí como agradecida y aliviada que aquí no le decimos que sus problemas es porque tiene una relación abierta. Sí, es que de hecho los acompañamientos que he ido haciendo, una de las cosas que pasaban es que había personas que venían de haber ido a algún psicólogo o de haber ido a algún de esto que le había cogido miedo. Incluso yo, en mi propia experiencia, había estado con una psicóloga hace bastante tiempo y me acuerdo que nunca me atreví a comentar esos temas. Yo no sabía que existía la no monogamia ética, pero solo de pensar que estaba con una pareja y que igual me atraían otras personas, me daba mucho miedo expresarlo con mi psicóloga porque me daba miedo que me dijera que era un tema mío, que tenía algún problema yo y que yo nunca, o sea, que lo que yo quería hacer no era válido, ¿no?
Entonces, bueno, es complicado ese tema y es bonito que vayamos viendo que, por supuesto, existe pues espacios donde hay inclusividad con ese tipo, y como decís, diversidad de todo tipo, que esto es lo importante, que al final da igual cuál sea tu diversidad, que tienes un espacio donde poder hablar de ello y encontrar eso, ¿no? Normalizarlo. Así que, bueno, felicidades y me encanta que tengáis ese espacio. Una de las cosas que, entrando ya así en materia, es que me parece, o sea, me parece genial estamos trabajando muchas cosas, ¿no? Y yo creo que no solo en mi canal, que tenemos voluntades de realmente visibilizar que es normal y que está bien vivir la no monogamia. Y entonces es como que se dan muchos recursos, cómo lidiar con los celos, cómo hacer tal, cómo no sé qué. Pero yo creo que una de las dificultades es que creo que quizás hay personas que por otros motivos están en la no monogamia, quizás no es lo que quieren o no se encuentran del todo cómodas o no les gusta lo que están viviendo realmente y no quiero que todo el estímulo que venga desde mi canal, desde mi espacio, sea lo que te pasa es que si lo trabajas, si tal, si gestionas tus inseguridades, si no sé qué, vas a estar súper bien. Y es algo que yo repito mucho, que no tiene por qué ser así. Igual descubres que realmente lo que a ti te apetece vivir es una monogamia y está bien, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarlo con vosotras, a ver cómo lo veis todo este tema, porque creo que sí que hay mucha presión en estar muy trabajados y si estás muy trabajada, entonces es normal, todo el mundo puede ser poliamoroso, ¿no? Total. Sí, estamos como en una especie de sociedad de meritocrática y un poco la persona que esté más deconstruida gana más estatus social, ¿no? Es una especie de capital social, la persona que más rompedora es o que más deconstruida, por lo tanto, siempre vamos a tener con estos posts, ¿no? De cómo hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cómo superar los celos, cómo no dejar que las emociones te venzan, ¿no? Estamos todo el rato con esa idea, ¿no? De mejorar cosas que a lo mejor no tengo por qué estar mejorándolo si yo no quiero estar en este modelo relacional, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es muy cañero. Claro, pero es eso, Sí. ¿no? Sí. No, digo eso, que al final como se... Es que empieza a ser, es raro, porque por un lado hay como, soy poliamorosa y todo el mundo, ¡hala! No sé qué, y como mucho rechazo, ¿no? Pero por otro lado también es como, cuando la gente empieza a entender de qué va la no monogamia ética, dicen, ¡ah! Pues es de gente muy evolucionada y con mucho trabajo personal, ¿no? Entonces estás o en un lado o en el otro, o eres como una diosa de la gestión emocional, o eres, bueno, no sé qué, cuál sería el adjetivo para alguien como yo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pero es como que nos vamos a opuestos. Y, y nada, entonces, para vosotras, no sé si podéis compartir en qué punto consideráis que quizás no vale la pena, ¿no? Lo que decíamos como subtítulo, como cuando nos hace más mal que bien. ¿Cuáles serían las Bueno, señales? Sí. sí, o sea, para empezar es un poquito eso, ¿no? Que no hay un modelo mejor que otro, ni hay un modelo relacional que te haga ser más evolucionado, ni, ¿sabes? Ni como, amigo, como soy, tengo una relación no monógama, yo qué sé, anarquía relacional o swinger o tal, ya tengo aquí la etiqueta y eso me hace ser mejor persona o más, ni mucho menos. Em, porque entonces al final en este tipo de relaciones se pueden dar dinámicas que son totalmente monógamas, en el sentido de que son totalmente convencionales y que son igualmente perjudiciales. Entonces, yo supongo que un poco el límite es que cuando sabemos que no tenemos la obligación de nada, ¿no? Que estamos decidiendo y que podemos decidir, la cuestión... Pero perdón, que me saltan notificaciones. Sí. Entonces aquí es ver hasta dónde yo estoy dispuesta o puedo ahora mismo, ¿no? O quizá, pues eso, ¿no? Comentábamos antes con Bea, ¿no? Que quizás si yo estoy criando a dos niños y estoy trabajando 8 horas, soy madre soltera, ¿no? Pues tampoco me da la vida para encima tener que gestionarme emocionalmente lo que me suponga una relación, ¿no? Mm, Ya. Yo creo que ahí el límite pues, lo podemos poner cada una. por Porque eso supuesto. no dice de nosotras que seamos más ni menos, ¿no? Claro, que al final vamos intentando adaptarnos nosotras o encajar en una etiqueta en lugar de adaptar la etiqueta a lo que nos está sucediendo a nosotras, ¿no? Al contexto en el que me vivo, el momento en el que estoy, ¿no? Entonces,
si vamos en la otra dirección, en donde yo tengo que encajar en una etiqueta concreta, en este ranking, porque lo mejor es ser anarquista relacional, porque dicen por ahí que hay un estatus así, ¿no? Pues ahí me voy a hacer muchos años, ¿no? O sea, voy a salir perjudicada. Y sin nada en contra del anarquismo relacional, ni mucho menos, ¿eh? Es decir, no es tanto, sino es un poco cómo nos posicionamos nosotras dentro de estas etiquetas, ¿no? Cómo lo vimos como una imposición y no tanto como una elección. Claro, como que al final las etiquetas limitan más que otra cosa. Es decir, está muy bien conocerlas para decir, hombre, en su momento yo, por ejemplo, yo no conocía nada de eso. Y de repente pues me conocí el mundo swinger, ¿no? Y pensé, ¡ah! Hay una etiqueta para lo que me pasa, ¿no? Es como, al menos ya sé que pertenezco a algo, ¿no? Luego te das cuenta de que tampoco eres esa etiqueta, eres más cosas y depende del momento. Y está bien estar abierto a ir cambiando en función de lo que te encaja más en cada momento, pero que las etiquetas al final limitan mucho. Exacto. Ayudan a orientar un poco, ¿no? Porque en el momento en el que dices, ¿no? Encuentras la palabra y encuentras comunidad, no te sientes un bicho raro, puedes describirte, ¿no? Pero si las hacemos como muy rígidas y nos encerramos ahí, pues evidentemente limitan, ¿no? Constriñen las etiquetas. Bien, y había otra, bueno, es que de hecho este directo se me ocurrió cuando me escribió una persona preguntando el tema de que hablar un poco de la toxicidad que se genera alrededor de las no monogamias, porque claro, ya lo hemos comentado, pero si estás en una relación donde tu pareja, pues todo es como presión, ya deberías tenerlo trabajado, ya deberías, te lo tienes que mirar tú, yo no tengo por qué aguantar ese drama, yo no tengo por qué tal, y no se sostiene. O por un otro lado, ¿no? Como no hacer el trabajo y presionar a la persona que a lo mejor quiere más libertad para quedarse, ¿no? No sé si tenéis alguna cosa que queréis comentar sobre este tema, realmente yo creo que se generan esas toxicidades más que nada porque no tenemos los recursos o no entendemos bien cómo estar en amor libre, ¿no? Que es lo que decíamos, da igual si es en monogamia, en poliamor, en swinger, al final de lo que se habla es de amor libre, donde podemos respetar al otro y a la otra en lo que desee y respetarme a mí también en lo que yo vaya deseando. Pero creo que esto no es tan fácil, ¿no? Claro, es que justo, ¿no? El término este tóxico, yo me voy a poner un poco grinch, porque Perfecto, a mí esto perfecto. me chirría por todos lados, porque es como, no sé, tóxico pues es una sustancia tóxica, ¿no? Al final es una cuestión de química, es verdad. Pero sí que en las relaciones lo que existen son dinámicas que nos perjudican, ¿no? Son dinámicas relacionales que nos llevan a círculos viciosos o a lo que se llaman dramas, que nunca es solamente una persona, o sea, nunca soy solamente yo y tampoco es solamente la otra persona, ¿no? Es que Claro. al final, cuando estamos en relación, es un yo y, bueno, en psicología se dice, ¿no? Que está el yo, está el tú y está el tercero, que es la relación, ¿no? Entonces, claro, aquí ya empiezan a haber elementos de cada uno que se están movilizando por aquí. Entonces, la cuestión sería ver qué pasa en estas dinámicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien sufre? ¿Qué pasa cuando alguien quiere explorar más? ¿No? ¿Qué pasa? Eso sería lo interesante. Tal cual. Que al final me está dando la sensación de que a veces decimos que hay una relación tóxica cuando hay una persona de la diada que está teniendo problemas por sus propias heridas emocionales o por su mochila, ¿no? Y a eso se le está llamando toxicidad, ¿no? Me parece que es un término que habría que plantearse redefinir un poco, ¿no? O entenderlo desde otras lógicas. Me encanta. Sí, sí. Y lo comparto mucho, ¿no? Porque al final también tenemos que ver, ¿no? Qué aportamos nosotros, nosotras, qué nos lleva a mantenernos en esta situación o cómo lidiar, ¿no? Con estas dinámicas. Esto es mucho más profundo y mucho más complicado que definir que algo es tóxico y ya está, ¿no? Como si no tuviera solución o no tuviera alternativa, ¿no? Pero bueno, no sé, quizás me gustaría, no sé si habría algunas herramientas para descubrir si quizás, o sea, yo creo que a veces, voy a explicarlo de otra forma. Yo, o sea, me encuentro con personas que están sufriendo bastante, pero la duda todo el rato es, ¿me compensa o no? ¿Me compensa o no, no? Y a veces el justificar, ¿no? El decir, no,
es que claro, lo que pasa es que yo también estoy aportando mucho drama, o me tengo que mirar mucho las cosas, o soy insegura, o es que soy inseguro, o me falta eso, ¿no? Y cuesta definir si esta dinámica es buena o mala. Supongo que no habrá herramientas generales, porque cada caso es particular, ¿no? Pero no sé si podríais aportar alguna idea sobre eso. Pues mira, ahora diciendo esto me haces pensar que muchas veces en terapias de pareja que hacemos, algunas cosas que venimos haciendo mucho es diferenciar qué es de cada uno. ¿Mm? Y qué es un problema de la relación, ¿no? Por ejemplo, es decir, hay una parte que es individual, que es como, vale, si me está movilizando todo esto, entonces cuando él, ¿no? O cuando la otra persona se va con otra pareja, pues a mí me pasa esto, lo demás, a mí me conecta con mi historia, con aquello, ¿no? Que me pasó y tal, y me angustio mucho. Otra cosa es qué hago yo con eso, si delante de eso yo lo que hago es controlo a la otra persona, o yo con eso lo que hago es manipulo a la otra persona. Claro, aquí ya entraríamos en, esto es lo perjudicial, ¿no? Al final lo que perjudica son, bueno, lo que llamamos las dinámicas de poder, ¿no? El hacer para que el otro pare, para que entonces yo deje de estar tan angustiada, ¿no? O por el otro lado, otras dinámicas de poder sería, mira, pues como la otra persona se angustia tanto cuando yo salgo y tal, pues lo que hago me lo callo y no se lo digo, y entonces así la otra persona no sufre, ¿no? O no se lo cuento todo, aunque la otra persona quiere que se lo cuente todo, ¿no? Eh, claro, el tema es que cuesta mucho dar como herramientas así Generales, como ¿verdad? fijas. Sí, pero sí que vemos mucho esto, ¿no? Como separar lo individual, ¿no? Y también ver lo conjunto, que lo conjunto son estas dinámicas que estoy describiendo. Estoy poniendo ejemplos así muy random. Pero, Claro, no, pero es interesante porque si entiendes la... Siempre me salta el límite de Instagram, que lo tengo puesto, y los directos no me acuerdo. Ah, vale. Decías, Lidia, que se te Eh, cortó. Ahora no sé qué decía. Eh, ah, ¿qué iba a decir? Ay, ahora no sé, me he quedado en blanco. bueno, tranquila. Pues seguimos. Ya volverá. Estamos hablando justo esto, ¿no? Que al final las dinámicas que perjudican normalmente son aquellas que van como hacia el otro, ¿no? Sí, Que van como a querer que el otro cambie para que sí yo esté bien, de una forma como imponiéndome al otro o como, ¿no? Como por detrás. Que otra cosa es que diga, mira, estoy sufriendo mucho con esto, necesito poner un límite aquí porque, o sea, mi límite es no quiero pasar por esto, ¿no? Y yo esto lo pongo sobre la mesa y entonces Bea, por ejemplo, pues me dice, vale, Nuria, vamos a ver cómo esto podemos hacerlo para que ella también esté cómoda aquí. claro. Entonces aquí lo que luego ocurren son los acuerdos, que eso es lo que hay en común, ¿no? Claro, pero si no hay acuerdos y solo hay imposición para yo estar calentita y cómoda y que no se me mueva mucho mi estructura ni mucho malestar, ¿no? Pues son estas dinámicas más chungui, ¿no? O es cuando la relación nos puede hacer mal, tanto a la persona que es exigida como a la persona que exige, porque también las frustraciones de que tus expectativas no se cumplen también hace sufrir mucho, ¿no? De toda esa situación sostenida. Ujú. Claro, y eso me da que pensar, porque a veces pienso como que hemos estado, o sea, hemos crecido con tan pocos recursos de gestión emocional, tan poco autoconocimiento, tan pocas herramientas, que yo me pregunto, ¿estamos haciendo nosotras, bueno, esta generación, un máster en responsabilidad afectiva, crecimiento personal? Y espero que algún día mis hijas, ¿no? Mis nietas o lo que sea, tengan como esa capacidad desde adolescentes de decir, esto sí, esto no, esto lo quiero así, esto lo quiero así. Y me imagino una sociedad como que estaremos de abuelitas diciendo, ay, hija, esto no era tan fácil antes. Esto en mi época, cuando yo era joven. En mi época rompimos muchos esquemas. Pero es muy cañero y es cierto, bueno, es un poco, ahora estamos viviendo de un feminismo también de los 70, que gracias a que esas mujeres estuvieron ahí en lucha, ¿no? Nosotros ahora podemos partir pues de lo que ellas consiguieron y un poquitito más, ¿no? O Ay, sea sí. que hoy en día sí es cierto que la peña se está poniendo mucho las pilas, o la gente que está planteándose las relaciones o las vidas en general, ¿no?
se están poniendo mucho las pilas en todas estas preguntas que a lo mejor las generaciones de nuestros padres, ¿no? No se podían permitir hacer por el modelo que había o lo que sea, ¿no? Y claro, estas generaciones nuevas que están llegando, yo veo gente en terapia de peña de 20 años que es como, ¡buah, pero qué cañero lo que estás pensando a tu edad! Ya tu edad estaba más perdida Claro, que el claro. carajo, ¿no? Entonces, sí, es muy admirable. Claro, también el acceso a la información, para lo bueno y para lo malo. Es decir, si se pasan el día en Instagram, pues lo pueden usar también para eso, ¿no? Claro. Y eso me gusta porque es como, a veces mucha gente me dice, es que es tan cansado, hay tanto que trabajar, estoy constantemente trabajando con mis parejas o es que es agotador y digo, ya, o sea, lo puedo entender porque es que hay mucho trabajo por hacer y hemos estado tantos años sin trabajar que ahora tenemos que hacer en meses porque ha surgido el amor con otras personas y ahora cómo lo gestionamos. Uh-huh. Me Sí, comentan por sí, aquí que solo, lo triste es que solo una parte del mundo lo hace, otra parte no, ¿no? claro. Y también aquí pues lanzo otra de las cosas que pueden perjudicar un poco a las relaciones, ¿no? Que a lo mejor hay un género que está más socializado en este tipo de preguntas, en este tipo de cuestiones y de cuidados que otro, ¿no? Y ahí nos podemos encontrar muchísimas diferencias y muchísimas desigualdades, ¿no? En las relaciones. Sí, sí, creo que sí, que puede ser bastante una forma. No sé cómo trabajáis vosotras el tema desde la diversidad, el tema del género, porque creo que también, no sé si por educación o por lo que sea, pues sí que es verdad que, por ejemplo, mi cuenta que trata mucho temas de gestión emocional y de cosas así que me encantan, me siguen un 75% de mujeres o que se definen como mujer. Entonces digo, wow. Y en cambio, a lo mejor otras cuentas que no tratan como temas no de psicología, diría, pero como mucho más de temas emocionales. Y parece como que al final, por ejemplo, muchas parejas lo que acabo viendo es que la mujer desea esa conexión, pero no sé, estoy generalizando mucho, yo lo reconozco. Pero las cosas es lo que me pasa y no sé cómo lo vivís vosotras del tema del género, como has apuntado, ¿no? Si hay realmente como desde vuestra experiencia, no generalizando, sino lo que habéis vivido, esta diferencia. Claro, nosotras lo que vemos, hablo por mí un poco, también creo que puede haber cierto sesgo, ¿no? Porque hay más tendencia, que la experiencia que nosotros tenemos es lo que vemos en terapia, ¿no? Somos psicólogas por lo que las problemáticas que vamos Claro, tratando, ¿no? En consulta individual o relacional, ¿no? Y claro, hay una tendencia a buscar este espacio de soporte emocional y de trabajo para las personas socializadas como mujeres o gente no normativa y demás que está sufriendo más las opresiones que hay allá afuera del sistema, ¿no? Entonces, claro, hay cierto sesgo donde están estas personas más buscando la forma de trabajarse, la forma de trabajar el mundo para que sea más amable para este tipo de personas, ¿no? Y quizás ciertas masculinidades pues están un poco más cómodas y no se plantean tanto un trabajo de terapia porque tienen integrado que eso es de, como entre comillas, palabras que se dicen allá afuera, que eso es de maricas, que eso no es de ser hombre, que eso es, ¿no? Por ahí pienso más o menos por cómo puede sucederse esto, ¿no? Que estás comentando. claro, Sí, yo pensaba, ¿no? Que también es verdad que esto de ser, bueno, siendo un poco binarista, ¿no? Al final sí que el feminismo, ¿no? Ha facilitado que se pensara el ser mujer, porque al final el ser no binaria ya era algo que ni se pensaba antes, ¿eh? Es como tan reciente que está como muy en construcción. Pero sí que como este ser mujer hace muchos años que se está pensando, que se ha hablado, que se han escrito libros, que tal, es como que tengo la sensación como que está no sé si masticado, elaborado, más pensado, ¿no? Más estructurado, hay más, como más, puede haber más diversidades que quizá a veces me da sensación en masculinidades, por ejemplo, creo que es como algo muy nuevo lo que está saliendo, o sea que tampoco creo que no hemos dado tiempo a ir viendo cómo va. por Que supuesto. también es verdad que a veces escuchamos cosas sobre masculinidades que me pone a aprender gallina y digo, bueno, a ver qué hacen desde las nuevas masculinidades. Pero hoy estoy un poco grinch. ¿Tipo qué? ¿Tipo Entonces, qué? ¿Quieres sacar al Grinch, yo? Suéltalo, suéltalo. no, porque a veces se ponen en unas actitudes y cosas que es como, jo, yo entiendo que
o sea, puede ser difícil, ¿no? Darnos cuenta de nuestros privilegios bueno, Claro, sí, puede ser difícil, pero un trabajo de las masculinidades es saber que hay que dar un paso atrás, ¿no? Y muchas veces lo viven como una pérdida, claro, porque les toca la autoestima, les toca, ¿no? Y muchas veces trabajos con personas socializadas, identificadas como hombres, y se puede encontrar quién son, ¿no? Sin esa posición de poder respecto a sus relaciones. claro. Y es un trabajo que me parece muy fascinante, pero que no tiene muchos referentes al respecto, ¿no? Entonces, bueno, es un campo un poco delicado. Y ya no hablemos de personas con identidades no binarias que están abriendo caminos. A día de hoy están abriendo caminos Claro. y yo pienso que son personas que ya tienen bastante con todo lo que se encuentran fuera en el mundo, como para encima, ¿no? Pensar que es esto de ser, bueno, están ahí, ¿no? En esa dualidad que están. Claro, y está genial que vayamos incorporando toda la diversidad, como decís vosotras, ¿no? Que hacéis ese trabajo de inclusividad no solo en no monogamia, sino todo lo que en el futuro espero que forme parte de la palabra normal, pero que ahora mismo no forma parte de eso, ¿no? De la normatividad. De hecho, creo que muy pocas personas encajamos en lo que sería la normatividad pura y dura, ¿no? Es muy difícil encajar en ella porque es muy rígida la idea. Y no sé, me parece súper chulo todo esto, ese trabajo, que vayamos haciendo un trabajo quizás distinto, porque ya que hemos sido socializadas, socializados distintos, pues que podamos encontrar un punto en común, incorporar lo que nos ha faltado. Pues si hemos sido educadas como mujeres, incorporar lo que no se nos ha educado, y los hombres, si han sido educados como hombres, pues que se eduquen en la otra parte, ¿no? Entonces que encontremos ese punto medio donde podamos ser lo que queramos y comunicarnos como queramos. Y yo creo que esto bajará mucho el drama en las relaciones. Porque yo creo que es un tema a veces más de género incluso. Algunos temas son bastante de género. O sea, en relaciones que parece que el tema es el poliamor, pero luego la pelea es, vale, sí, si tú te vas con tu vínculo, yo me quedo en casa fregando, y no que, ¿por qué tengo que hacer yo las tareas de casa? Que a veces son cosas así incluso. Sí, sí, lo hablábamos esta mañana, ¿no? En una reunión, cómo los mandatos de género, ¿no? También, bueno, se cuelan en la relación en el sentido de que yo aprendo cómo debo funcionar, qué se supone que es lo esperable, ¿no? Y qué se supone que es lo esperable de la otra persona y cómo debe funcionar la otra persona. En un mundo de exigencias y de mandatos y de deber ser, ¿no? Que si no se revisa, ¿no? ¿Y esto por qué tiene que ser así? ¿Y esto no? ¿Por qué tengo yo esta presión de esto y tal, ¿no? Pues sí, que dentro de las no monogamias o dentro de las relaciones en general, ¿no? Si no nos revisamos estas lecturas, va a haber ramas, como tú dices, ¿no? Claro, Porque al final el conflicto va a haber, tengamos una relación no monógama, una relación de trabajo, una relación de amistad, es decir, el conflicto está. Porque al final la otra persona es otra. No soy, o sea, no soy yo ni es lo que yo necesito, sino que es otra persona, pues, personita con sus cositas y, ¿no? Y con su existencia, ¿no? Más allá de lo que yo necesito. claro. Entonces el conflicto va a haber. La cuestión es cómo se resuelve este conflicto, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué me enredo debido a ese conflicto? Si entiendo a la otra persona, si intentamos aunar puntos o no, si me mantengo firme en lo mío, ¿no? O si me pongo a sufrir mucho, porque claro, como quiero tener este tipo de relación con esta persona, ¿no? Aguanto unos niveles de sufrimiento muy altos debido a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la clave está ver en cómo se resuelven los conflictos. Sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues básicamente es eso. O sea, yo creo que se dan muchas situaciones actualmente, quizás por cómo hemos ido, por el tema de gestión emocional, de cómo hemos ido trabajando todo esto, y se están dando las no monogamias, y de repente aparecen y son esa novedad, y te metes en eso, ¿no? Y dices, ahora cualquier persona te puede decir, no, es que o sea, también esa idea de que yo voy por libre, ¿no? Y mira todas esas cuentas que te dirán cómo te tienes que gestionar emocionalmente para que no me molestes, básicamente, ¿no? Hay mucho esa dinámica, entonces, sí, dime, Claro, dime. digo que eso es hacer más de lo mismo, es decir, ¿no? Claro, es que si estamos haciendo más de lo mismo, pero con más personas, esto va a ser un Exacto. destrozo, o sea, va a ser por eso, ¿no?
que tenemos que cambiar también el cómo estamos en las relaciones. Sí, sí, sí. Y que al final yo creo que es un tema de cómo nos relacionamos con la vida. Es que a veces como me voy a algo mucho más básico, ¿no? Y es que no sé si somos capaces de amar ya en general. Es decir, amamos, pero nos cuesta mucho a estar bien con las otras personas porque de entrada ya no nos sostenemos muy bien a nosotras mismas o no tenemos este autoconocimiento, ¿no? Para estar bien. O sea, incluso yo me acuerdo en otras etapas de mi vida estar yo muy mal conmigo misma y me daba cuenta de que entraba en guerra con mi familia, con mis amistades, es que claro, con mis parejas, es que llega un punto que estás en guerra con todo el mundo, ¿no? Y a veces me pregunto si esto no es algo mucho más hacia adentro, ¿no? Mucho más de, primero hacia adentro, obvio, no nos vayamos a todo depende de mí, que esto también es muy de actual, ¿no? Muy actual, como tú puedes, tú todo lo puedes, todo se puede trabajar, todo está en tus manos, la ley de la atracción, si lo piensas, lo creas. Y bueno, todo esto, ¿no? Que a mí me ha ayudado mucho, particularmente, pero también es cargarte en la espalda como todo depende de mí, o sea, si yo tengo drama es mi culpa, si yo, no sé cómo lo vivís eso, yo he tenido etapas bastante cargadas de como de culpa, de que todo lo tengo que gestionar. Tenemos mucho esa idea, ¿no? También que si tenemos esos recursos emocionales se supone que yo debo llevarlo todo bien. Y es una carga muy grande. Esto también con la idea de como con las redes sociales se ha vendido mucho esto de como frases de... Y yo misma lo hago, también. A veces intento trabajarlo de otra forma, pero es verdad como que hay como muchas ideas de cómo trabajarte, pero cuesta mucho cuando estás mal y dices, ¿y ahora qué? Todo lo que he aprendido, ¿dónde está? Y aceptar que nos falta este trabajo también a nivel personal para poder amar en general. Es que no sé si somos capaces de amar en general. Claro, que aprendemos sobre lo que es el amor y lo que es amar, ¿no? Porque sí es verdad que lanzándonos a estas estructuras relacionales, ¿no? A estos modelos, pues vienen preguntas, ¿no? Nos empiezan a surgir cosas, ¿no? A mí me estás haciendo pensar en, por ejemplo, a lo largo de nuestro desarrollo, en nuestras familias de origen, ¿no? Aprendemos ciertas cosas en cuestión del apego. Esto suele ser un temazo a tocar dentro de las no monogamias o relaciones no convencionales, ¿no? Porque al final el apego nos enseña como dos aprendizajes básicos del mundo, es yo como sujeto amado, amada, amade, ¿no? Dentro de este entorno, ¿no? O sea, si soy querida o no, en función de si me atienden o no, y también en términos de confianza hacia la otra persona, ¿no? ¿Me fío o no me fío de que las personas puedan sostenerme, las personas son fuente de cariño y ayuda, ¿no? Entonces, a lo largo de toda nuestra experiencia vital, vamos aprendiendo muchos conceptos alrededor de estos dos cuestiones, ¿no? Que luego nos juntamos con una otra persona en una relación a poner en juego, ¿no? Lo que yo creo que es estar bien con alguien, lo que yo creo que es que me quieran, lo que yo no necesito porque tengo aquí un vacío y una falta horrible, ¿no? Y son cuestiones a tener en cuenta, sí, sí, de minuto cero, vamos. Muchísimo, ¿no? De hecho, yo os quería preguntar porque hicisteis un cuestionario, ¿verdad? En vuestra Instagram que hablabais de algunas preguntas. No sé si habéis sacado alguna pregunta, algún tema que queráis sacar aquí. Bueno, en nuestro Instagram Hay cosas, digo. hay cosas, sí, estaba mirándolas aquí, ¿no? Porque preguntamos qué puntos de conflictos más comunes ven en las relaciones, ¿no? ¿Qué dinámicas chunguis ven? Que es súper guay cuando la gente hace una autocrítica, eso me parece súper bonito, ¿no? La gente que dice cosas que yo hago chungas, ¿no? Y me parece como, wow, esa honestidad, ya solo con nombrarlo tienes un montón de Es trabajo hecho, oro, porque cuando se sí. nombra puedes hacer algo con ello, ¿no? Y la última pregunta que hicimos es, ¿qué es lo que suele dolerte más, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? De los puntos de conflictos en las relaciones, hablaba mucho de desequilibrios, ¿no? De expectativas desiguales, ¿no? De formas distintas de gestionar cosas, ¿no? Como los cuidados, la responsabilidad afectiva, que esto es algo que también está muy en auge, ¿no? Y es una necesidad muy grande, ¿no? Pues la falta de eso, ¿no? Más o menos hablaba de eso, ¿no? De qué tipo de energía emocional se dedica. Aquí también hablaron de diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Pero sí,
mira, varias cosas que se repitieron es cuestiones de la comunicación y cuestiones de las diferencias de expectativas, ¿no? Entonces, esos son dos trabajos que puedes plantearte a nivel individual, cómo comunico yo, ¿no? Y qué expectativas tengo yo con respecto a la otra persona, que es lo que decía Nuria antes, ¿no? Estoy intentando ajustarla a mí, ¿no? Y también cómo comunica la otra persona, ¿no? Para yo saber también de qué estamos hablando, de qué estamos jugando, ¿no? Y no solo vivir de interpretaciones, ¿no? Y qué otras qué expectativas está poniendo la otra persona en mí, ¿no? O sea, es tanto a nivel individual como a nivel de qué está sucediendo aquí entre nosotras, ¿no? Claro. Mm. Sí, el tema de las expectativas es muy importante, creo, porque también es que hay como expectativas que están como validadas socialmente. Como Mm. empieza una relación, ¿no? Y si yo tengo la expectativa de que en algún momento nos vamos a casar y tener hijos, parece que casi no tengo que decirlo porque es algo como obvio socialmente. Entonces, a veces cuando digo, hombre, yo pienso que estaría bien de entrada ya decir un poco dónde quieres ir, si es que quieres ir a algún sitio. Porque, bueno, si de verdad quieres ser madre y próximamente, pues mejor que tus nuevas parejas lo puedan saber o lo que sea, ¿no? Pero es como, ay, ¿cómo le voy a decir de entrada? Y digo, pues es peor cuando llevas un año o dos, porque le vas a dar un susto, ¿no? Que lo mejor no es lo que esa persona quiere, es como darlo por sentado, ¿no? Creo que podría ser interesante sacar el tema, o sea, que hablemos de las expectativas. Es muy, muy interesante eso que me comentáis. Creo que es muy Que al final importante. en estas expectativas que comentas se nos está colando todo el ideario de pareja monógamo, ¿no? Porque esto también es algo que sucede mucho, o sea, nos metimos en relaciones no convencionales, pero lo que yo conozco de cómo funcionan las parejas o lo que debe ser, ¿no? No sé si se ha revisado del todo, entonces, vale, sí, tengo dos novios y tres novias, ¿no? Pero claro, al final donde estoy apuntando yo es donde me han dicho donde tengo que apuntar, que es la casa con la valla blanca, con el perrete y con los chiquillos, ¿no? Y claro, todo eso pan, ahí se mete, ¿no? En la relación. Por supuesto. Y claro, entonces cuando eso se te cae, cuando ya no tienes una expectativa social, también asusta mucho, creo, el decir, wow, entonces nadie me dice lo que quiero, entonces tengo que pensarlo yo. Entonces, si me equivoco, ¿qué? ¿Sabes? Como, entonces, ¿qué? ¿Y si no quiero ir a vivir con mi pareja y quiero vivir con mi amiga y toda mi vida? ¿Y si no quiero tener hijos? ¿Y si no quiero tal? Es como, vale. Y entonces es como coger toda la responsabilidad de tu vida. Que esto un poco la sociedad lo hace. Te dice, mira, tú no tienes que pensar nada. Yo te doy tu caminito hecho, ¿vale? Y tú no te salgas de eso y vas a ser feliz. Entonces, cuando dices, vale, esto no me hace feliz, dices, vale, entonces, ¿qué me hace feliz? Y entonces dejas de hacer caso a lo que la sociedad te dice, pero entonces, ¿qué? Y luego la presión familiar, por supuesto, esto también, la presión del entorno, no solo familiar, sino también de amistades, ¿no? Como que cuesta mucho hacer el paso hacia otra cosa. Uh-huh. Que me hace pensar que qué contradicción, porque estamos hoy en día más que nunca abogando por la libertad, ¿no? De poder hacer lo que quiera, pero luego te dicen, vale, sí, pero tienes que decidir. Y dices, ay, no, 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 no. En plan, que me lo han hecho, ¿no? Bueno, entonces aparece la culpa. Sí, perdón, ¿decías? No, no, ya está. Sí, sí. Sí, digo que luego aparece la culpa y el miedo, ¿no? Como, "Ah, ¿y si no lo hago bien?". Y entonces, como que a veces se buscan recursos en línea como, por favor, ¿cómo? ¿Sabes? Como, ¿cómo se vive una relación abierta? Y dices, no, es que no hay un esquema, es que, bueno, te puedo dar 4 indicaciones o orientar sobre cómo no asustarte, cómo gestionar algo, pero es que el camino lo defines tú. Ya, pero ¿cómo? Ya, es que no tengo un cómo. Si quieres te doy un cómo, pero entonces estaremos en lo mismo, que vas a probar ese cómo, y igual te funciona, igual no. Pero entonces, ¿y si me equivoco? No, claro, es que forma parte del camino, ¿no? Y es como, seguimos como agarrados a esa idea de que nos digan cómo voy a ser feliz, dime cómo voy a ser feliz. Y quizás es ir mucho más atrás, ¿no? Como decíamos antes, sacarnos la etiqueta y decir, ¿qué es lo que realmente quiero? Y ir experimentando en qué es lo que me haría o me hace feliz. Al final es eso, ¿no? Esas preguntas que lanzamos fuera, empezar a hacerlas, ¿no? En una misma y empezar a pensarnos, ¿no? Empezar o seguir pensándonos en las nuevas preguntas, ¿no? Que van surgiendo, porque al final cuando salimos de lo convencional,
bueno, entramos en terrenos que son tan amplios y que tampoco, sí que tenemos referentes, pero como, o sea, que tampoco la idea es salir de un esquema rígido para entrar en otro, ¿no? Sino que la cuestión es, bueno, es ir viendo cómo quiero estar en una relación, cómo quiero, hacia dónde quiero, ¿no? Dirigir mi vida, si me pongo ahí como, ¿no? Existencial, pero sí. Mm. Pasa que, claro, ahora está pensando, ¿no? Para no ir, bueno, para no irme por las ramas, pero justamente pensaba en esto de las expectativas, cuando hay expectativas diferentes respecto a la relación o respecto digamos, a lo que espero de la otra persona, ¿no? Porque muchas veces pasa que como la otra persona no responde de la manera que yo creo que debería responder, entonces yo me enfado por eso, ¿no? O eso me duele, o eso, ¿no? Me molesta, entonces, claro, creo que aquí es muy importante saber diferenciar qué es, a ver cómo lo digo, como qué es que la respuesta, por ejemplo, de Bea es por cómo es Bea, porque Bea es así, porque Bea da las respuestas que da por cómo ella tiene su historia y su mochila, o es que Bea está respondiendo de una manera que quizás está siendo demasiado perjudicial para mí. Y también sí, quizá yo estoy pidiendo a Bea algo que Bea no me puede dar, ¿no? En este sentido sería, o sea, siempre hay que hacer un poco de equilibrio entre el yo y el otro, ¿no? El viendo que, eh, viendo qué es eso, que no hay cosas como, a ver, sí que hay líneas, hay líneas de violencia que están claras, hay líneas de abusos que están claras, ¿no? Que sí que me gustaría, sí que me gustaría que dijerais un poco cuáles son esas líneas, porque creo que incluso puede haber personas que escuchen este directo con las preguntas de ¿estoy en esta línea? Porque luego lo puedes comentar luego si quieres, ¿eh? O... Es que es un gran tema definir la violencia. Sí, a ver, normalmente, ¿no? La violencia se ejerce desde una posición de superioridad, ¿no? Es decir, un padre, una madre hacia sus hijos, por ejemplo, un profesor hacia los alumnos, ¿no? Es alguien que está en una posición de poder respecto a otra persona. Es desde ahí que puede haber más tendencia a haber un abuso de poder. Porque dentro de la violencia pienso que puede haber muchas formas de violencia y no son ni mejores ni peores, ni unas más graves ni tal. Pero sí que veo necesario como que, bueno, como digo, como que sepamos ver, ¿sí? Que hay situaciones en las cuales uno está más vulnerable y hay otros en quizá una está en una posición de poder. Porque esto no quiere decir que hay relaciones que son bastante rígidas como la que yo he dicho, ¿no? Pero en cambio, en relaciones entre personas adultas, puede ser que a veces, ¿no? Estemos como haciendo, que a veces estoy yo en una posición de poder, a veces está la otra persona en una posición de poder, ¿sí? Y la cuestión es qué hago yo desde esa posición. ¿Qué conciencia tengo yo de que estoy en una posición de poder? Porque, por ejemplo, no estoy sufriendo, ¿no? O porque, por ejemplo, no soy yo la que, yo qué sé, está teniendo una crisis existencial o está pasando por síntomas depresivos, o está pasando, ¿no? Yo creo que al principio, básicamente eso, me he liado un poquillo quizás. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Claro, yo también pienso para detectar este tipo de relaciones abusivas, no sé si muy bien estamos hablando de este tema, pero pienso también en las licencias que se dan en determinadas posiciones, ¿no? Si estoy en una posición de más poder, tengo como más permisos a hacer determinadas cosas, ¿no? Que si estoy en una situación de menos poder, donde hay como más prohibiciones o más prohibibilidad, ¿no? Y cuando empieces ¿no? Pienso que como tips, ¿no? Empezar a sentir, ¿no? De que, ¿cómo es que yo no tengo permiso para poder decir esto me duele? ¿No? O cómo es que yo me veo la legitimidad de decir, pues ahí te quedas y te desprecio como me salga de chichi, ¿no? Y me piro, ¿no? Pues entonces atender un poco a esas licencias o no licencias, ¿no? Puede darnos pistas, ¿no? De relaciones asimétricas de poder que puedan generarnos daño, ¿no? Y incluso en ese sentido también se puede ejercer poder desde una posición del cual estoy sufriendo, ¿no? También si estoy mal, porque hay otras dinámicas de poder como puede ser la manipulación o el chantaje, que a veces ya son más sutiles, como es más difuminadas, ¿no? Pero siempre es una sensación que lo que a mí me está pasando
como que no tiene cabida, como que no les está dando un lugar, ¿no? Cuando hay esta sensación, como dice Bea, es como, bueno, empezar a sonar un poco la alarma a ver qué está pasando aquí. Vale. ¿Sí? Claro, pasa que si en ese momento lo que yo hago es señalar que el otro está abusando de su poder, entonces yo estoy ejerciendo ese conocimiento para imponerme al otro otra vez, ¿no? Siempre es como cuando se dan, ¿no? Como estas dinámicas, algo así, porque es como de mí hacia ella, de ella hacia mí, ¿no? Y es ahí. ¿Se Genial. entiende esto? Sí, 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 y me gusta, es muy sutil, como decís, ¿eh? Porque por supuesto requiere que haya una revisión ya más profunda, ¿no? Quizás yendo a eso, a terapia. Pero sí que seguramente podemos ver si estamos en eso, ¿no? Podemos identificar si puede haber alguna alarma, como decís vosotras. Sí, muy interesante. Incluso pensaba, ¿no? Que también, también es decir, también en la violencia también se describe que hay como intención de someter a la otra persona. Puede ser explícita o implícita, pero hay como esta intención de, sí, eso, como de someter a través de la humillación, ¿no? A través del desprecio, puede ser, ¿no? A través de un montón de conductas, que eso también es un aspecto a tener en cuenta. Y digo otra vez, tanto la puedo someter desde una autoridad, ¿no? Como la puedo someter desde ay, que sufro, qué tal, cambia tú porque así estoy bien, ¿no? Es como... Sí. Sí. Y también quizás hay mucha... creo que nos enganchamos mucho al drama Disney, ¿no? Como que cuando hay... Eso, como la idea, ¿no? De que si es bestia, por ejemplo, Bella le puede cambiar, ¿no? Entonces, esa sensación de que te puedes quedar, yo he estado en esa sensación, ¿no? De que si me quedo, si encuentro las palabras, si encuentro la dinámica, si encuentro esto, voy a conseguir que la otra persona cambie. Y eso te enganchas mucho, porque ya he dicho Disney, pero podría ser cualquier otra película romántica. Hay mucho esa idea de que el amor verdadero logra cambiar a las personas con las que estás. Y eso es muy doloroso porque te enganchas totalmente en una dinámica confiada en que solo requiere paciencia, tiempo y encontrar la forma. Yo creo que esto es un generador de rencor y de frustración Muchísimo. muy grande. Que vas erosionando a la otra persona para que al final pase por tu aro, ¿no? Claro. Sí, sí. Y al final la otra persona cambiará, si ella, o sea, ya nos cuesta cambiar cuando queremos hacerlo, sí, ¿no? Imagínate si es sin que yo me dé cuenta, ¿no? Que el otro está cambiando. Claro. Pero que al final, que también, mira, es que aquí hay una pregunta que me gusta mucho, que dice, ¿qué podemos hacer si nos señalan el poder que ejercemos? ¿No? Me parece como muy, muy esencial que para trabajar estas dinámicas, primero tenemos que aceptar y empezar a ver cuándo estamos ejerciendo poder, porque el poder siempre va en dos direcciones. Suele haber, o sea, estamos hablando de personas adultas, ¿no? Cuando es una posición diferente de poder así rígida, como he dicho antes, yo creo que ahí ya es diferente, pero cuando son entre dos personas adultas puede ir en dos direcciones. Y a veces lo puedo estar, ¿no? Puedo estar sufriéndolo, pero a veces yo también ejerzo. Y yo creo que empezar a reconocer eso, empezar a verlo, como empezar a pensar, guau, ¿puede ser que yo esté haciendo esto? Es como un poco estar, ¿no? Abiertas a que quizá lo estoy haciendo. Y eso no me convierte en una agresora, ni me convierte, ¿no? en alguien súper malo, sino me convierte en alguien que a veces, ¿no? Como buena hija del patriarcado, con todas sus dinámicas de poder ahí, pues sí, puede ser que a veces lo haga. Y bueno, pues ¿qué hacemos con ello, no? Entender también que esos son mecanismos, bueno, cómo los hago, cómo los movilizo, ¿no? ¿Qué me pasa ahí? Es un tema. Sí, y es algo que sí que creo, eso es una opinión personal, ¿no? Que a veces salir de la norma te obliga a revisar mucho más esas cosas, cosas que a lo mejor ya en monogamia ya existen, pero igual como que son dinámicas que incluso se aceptan, ¿no? Y hablaré de algo muy sencillo, pero en monogamia está bien, pues vas con tu pareja cogida en la mano, tu pareja mira a otra persona y le haces,
y ya está, y eso está aceptado socialmente, ¿no? Hay como un momento de enfado, has mirado a otra persona, vuelve a mí y eso no se duda, ¿no? Pero cuando abrimos la relación o nos vamos a algo no convencional y no hay pautas, parece que obliga mucho más a revisar todo esto. Es mi sensación. Entonces, a veces me parece que lo que sí puede aportar la no monogamia ética o lo que intenta transmitir el amor libre en general es precisamente llevar también a que la monogamia se cuestione cómo se está llevando, para llevar a eso, a un amor libre que implique pues una monogamia, una no monogamia libre. Entonces me gusta lo que lleva el debate de esto, de la no monogamia, decir, oye, ¿los celos son sanos? Todas esas cosas creo que es muy chulo revisarlas porque nos evitan mucho más caer pues en estas dinámicas que comentáis, ¿no? O como mínimo empezar a ser conscientes de ellas y empezar a desnormalizarlas. Ah, es normal que le pegue un codazo a mi pareja cuando se mira a otra persona, aunque seamos monógamos y ese sea el acuerdo. ¿Qué me pasa por dentro para que yo me ponga así? ¿Cómo lo justifico a nivel de sociedad, ¿no? Que yo pueda hacer eso. Eso me parece muy interesante. Y es el trabajo en el que estamos, ¿no? Al final, todo este camino se acompañará de preguntas todo el rato, ¿no? Quien quiera preguntarse todo esto, ¿no? Ir abriendo respuestas y caminos que le surgirán más preguntas, ¿no? Hay Mira, más ¿por qué preguntas diste un que codazo? respuestas. Sí, 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 pero bueno, ahí está, ¿no? El construirse y el desarrollarse, ¿no? Y luego hay un punto que decía Brigitte Vasallo, bueno, Brigitte Vasallo y también un libro de Anarquía Relacional de Juan Carlos Pérez Cortés, que hablaba mucho de tener en cuenta los privilegios ya también a nivel de, pues, de temas de, bueno, es decir, de temas de diferencias culturales o diferencias o sea, que se puede ejercer la violencia también desde esos aspectos, ¿no? Que hay mucho, mucho, mucho que deconstruir, que tenemos una idea de normal en muchísimos aspectos, ya no solo en amor, sino en lo que es normal y lo que no, en cualquier aspecto, ¿no? Y que esto ejerce también violencia si se aplica. Claro, total, total. Es que al final hay que perder de vista que somos dos personitas, o tres o cuatro las que se junten, ¿no? Que venimos con nuestras propias mochilas, tanto de heridas relacionales y vitales, como de creencias, como de expectativas y necesidades, ¿no? Como de contextos, ¿no? Y ahí es donde tengo que verme yo y tengo que ver al otro y a la otra persona, ¿no? Y entonces ahí es donde la ética está en todos esos ojos que miran todas esas particularidades, ¿no? Y buscan la forma de que esto sea posible con las particularidades que tenemos, ¿no? Dentro de las diferencias de privilegios, dentro de las diferencias de situaciones o dentro de las heridas emocionales, que también hay mucho capacitismo, ¿no? Antes decíamos esta idea, ¿no? Del más deconstruido, del más chachi, pues entonces tú que no eres tan desconstruida, pues fuera, ¿no? Te desecho y tal, y es como, joder, no, no, ven para acá, que te acompañamos, ¿no? Y te ayudamos con todo esto, ¿no? Sí. No sé. Bueno, muy chulo, me encanta. No sé si queréis comentar alguna cosa más o quizás dar alguna referencia, si queréis que, por si os quieren contactar o... Bueno, en Spy, o sea, nuestro espacio se llama Indágora. Creo que aquí lo han compartido antes en Instagram, ¿no? Sí, me sonó a ver un comentario por ahí. No, no nos va muy bien el tema de los comentarios, por eso no hemos podido leer las Ah, preguntas que han ido vale, surgiendo, las reflexiones, sí. pero bueno, hemos estado intentando darle el dedito ahí a ver si veíamos algo, pero es que a nosotros nos gusta mucho ahí el chanchullo con la gente. Pero Vale, yo vamos, pensaba que lo estabais viendo, yo pensaba que lo estabais viendo y canalidad, que igual canalidad. ibais... La jarana con la gente, ¿no? En plan, Vamos a hacer sepa ahí. un repaso rápido porque he visto... Es que creo que preguntas no había más como comentarios, ¿no? Reflexiones, ¿no? Sí. Reflexiones, exacto. Entonces, nos ha preguntado, a veces me pregunto si las normas establecidas no son solo algo que surgió naturalmente, en el sentido de teoría de juegos, biología teórica, como algo para minimizar la energía que se gasta en eso. Es decir, que unas normas nos ayuden a minimizar la energía que gastamos en crear cosas, podría ser. Bueno, es que está claro que lo que son las categorías o las normas en parte nos facilitan la convivencia. Porque Sí, imagínate,
sí, tenemos que estar construyendo todo el rato, todo el mundo, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor. O sea, si cada personita que viera una superficie con 4 patas tuviera que construir eso, como decir, ah, es una mesa esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que sí. El problema es que cuando estas normas o categorías están muy rígidas y aprietan mucho, y si cuando uno quiere salirse de estas normas, aparecen opresiones, aparecen violencias, ¿no? Claro. Yo no creo que las normas en sí mismas estén malas, sino es qué pasa con ellas, qué hacemos con ellas, ¿no? Un poco como las etiquetas, ¿no? Está bien tenerlas como Eso es. recurso, pero sin aferrarse mucho a ellas, ¿no? Exacto. Es eso. Qué bien. Luego nos decían, a ver, cuando no hay nada construido y has de cocerlo tú, puede ser muy agotador, evidentemente. Justo lo que está diciendo Nuria ahora, ¿no? Es Sí. gente que sabe, que ha vivido eso, clarísimamente. Siempre hay gente que sabe. Luego que sabe. decían, puedes perder mucho en el camino, pero lo grande es encontrarse a sí misma y entender o aceptar que lo normal es que las relaciones evolucionan. Eso también, que hay como esa idea de que si hemos pautado algo ahora va a ser para siempre, ¿no? Y los acuerdos yo creo que siempre deberían estar pues dispuestos a hablarse, ¿no? Claro, y a revisarse. Al fin y al cabo, nosotros vamos evolucionando a lo largo de los años y en las etapas vitales, ¿no? O sea, Muchísimo. mantener una estructura fija durante el resto de nuestra vida relacional es bastante utópico. Sí. Sería guay mantener la felicidad que tenemos ahora dentro de 40 años, ¿no? Porque hay que revisarse porque transicionamos, ¿no? Muchísimo. Estaba pensando que ni las hipotecas se mantienen fijas siempre a largo plazo. Me encanta. Vamos a hacernos otra. Sí, no hay nada que se mantenga. Es que actualmente cambiamos tantísimo y lo repito un montón eso, que hay tantos cambios que cómo vamos a continuar exactamente iguales siempre, ¿no? Luego decían, ¿qué podemos hacer? Y la idea, perdona, decía que la idea es esa, que al final, o sea el modelo que nos adapte a nosotras y no nosotros el modelo. Exacto. Volvemos un poco, sí, claro, lo que habíamos dicho ya. Luego decían, ¿qué podemos hacer si nos señalan el poder que ejercemos? Pues esto lo habíamos comentado, ¿lo habéis dicho vosotras? Sí, esa la vimos. Sí. Esa la vi. Y a ver, qué mal nos explicaron la manera de relacionarnos sexoafectivamente. Yo estoy ahora a mis 43 palos revisando esto profundamente y por fin estoy encontrándome, imagino que ha dicho. Es que, ya digo, estamos haciendo ahora el máster, o sea... Total. La vida es el máster. Luego decía, bibliografía sobre anarquía relacional, he empezado con Baseo y me ha abierto un mundo. De anarquía relacional yo creo que solo hay un libro, que es el de Juan Carlos Pérez Cortés, que se llama Anarquía relacional. Y creo que es el único libro. ¿Sí? También está el manifiesto que creó, el no sé el manifiesto. nombre de esta mujer, que hace años creó el manifiesto donde primera vez empezó a hablar de anarquía relacional. Creo que se llamaba... Lo leí antes, pero no recuerdo el nombre de la... Sí, de la yo di algo, creo que se llamaba. Me suena. Bueno, no sé si lo digo bien, ¿eh? Sí. Google seguro que lo sabe. Sí, ¿no? Google siempre manifiesto de anarquía relacional saldrá. Google sabe también. Google sabe. Pero vamos, ese libro que acaba de sacar Juan Carlos, el año pasado creo, pues es como la Biblia de momento, ¿no? Porque sí que en otras Biblias de relaciones no monógamas no se habla tanto de la anarquía relacional, son más enfocadas a más parejocéntricas, ¿no? Como ética promiscua, más allá de la pareja, Opening Up, que son libros así para leerse en estas cuestiones, ¿no? Aquí nos han puesto Anti-Norcren. Exacto, Gracias. Gente formada, ¿eh? Gente formada de los followers. Gente cañera en este directo. Súper bien. Y nada, y nos dejan también una frase. The only thing for certain in life is change. Lo único cierto en la vida es el cambio, ¿no? Y es verdad, es muy chulo. Muchas gracias, Jo. Bueno, pues por mí ya está. Bueno, hemos hecho una horita, que es normalmente lo que duran mis directos. Así que gracias por usar Google, que nos dicen aquí. ¡Qué maravilla! Así que nada, muchísimas gracias y ya sabéis, es Indágora Psicoterapia, si queréis seguir su espacio y encontraréis muchísima información súper interesante. Que por cierto, vuestro enlace de los libros, de la bibliografía,
que un día hicisteis un post sobre bibliografía de no monogamias y la voy enviando a todo el mundo. La voy recomendando a todo el Es que mundo. es una pregunta que suele hacerse. Sí, Entonces, sí, ya, sí. mira, aquí, lo tenemos aquí. Pues tenéis un post súper chulo que está súper bien explicado, así que yo lo voy mandando siempre. Gracias. Qué guay. Así que nada, bueno, que vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por Ha invitarnos. sido un placer. Sí, nos vemos. Chao. Adiós. Hasta luego.